Ok, muchachos. El ejercicio que había quedado para la casa era el ejercicio 4, que nos decían, en la estadística descriptiva se define el rango de un conjunto de datos reales como la diferencia entre el valor mayor y el menor de los datos. Sí, a mí me faltó colocar mayor, pero se lo estoy diciendo ahora. Por ejemplo, si los datos ingresados fueran 596,674, 743, 499, 720, 056 y 2,8, entonces el rango sería 7.43 menos 0.56, es decir, 6.87. Implemente un programa en Trinket que solicite la cantidad de datos que se ingresará, luego solicite la cantidad de datos y muestre por pantalla el rango en el cual se encuentran los datos. ¿Sí? ¿Se entendió? Nos están diciendo acá entonces que tenemos que hacer un programa que pide la cantidad de datos y luego pidamos los datos. Es decir, vamos a ir a Trinket, ¿cierto? Vamos a crear un nuevo Trinket que tiene que ser de tipo bloque. Y acá vamos a ir desarrollando un poco lo que nos están planteando acá, que nos están diciendo que primero pidamos la cantidad de datos, ¿sí? La cantidad de datos que vamos... Ya, primero la cantidad. Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta el momento, acá en Trinket, ¿están viendo, no? Acá. Entonces les decía yo, muchachos, que tenemos este ejercicio donde nos está pidiendo que primero ingresemos la cantidad. Lo que tenemos que hacer entonces, y hemos visto hasta el momento, es crear una variable. La variable que necesitamos acá es la cantidad de datos. Entonces creamos la variable count. Esta variable count me va a indicar cuántos datos tengo que pedir. Para pedir un dato tenemos que irnos al menú texto y usar el bloque prompt, que es el prompt el cual nos permite solicitar al usuario que nos ingrese ya sea un texto o un número. En este caso, como estamos hablando de cantidad, vamos a colocar un número. Y el mensaje va a ser ingrese cantidad de datos. ¿Ya? Entonces, la cantidad de datos que usted, el número que ustedes ingresen, lo voy a guardar en la variable cantidad. Ya. Entonces, ahora yo tengo que empezar a pedir una cantidad de datos. Si ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos el pasado lunes, donde hicimos el ejercicio del promedio, nosotros asumimos que siempre iban a ser 10 números. En este caso, no es un 10 números, sino que es una cantidad determinada. Nosotros vimos, nos serviría este ciclo y nos serviría el while. ¿De acuerdo? Estos dos nos servirían. ¿Ya? Primero lo voy a hacer con este repeat, while, para que nos acerquemos a lo que queremos aprender para Visual Basic. De acá dice repetir mientras una condición. En este caso, acá deberíamos establecer una condición, para lo cual nos vamos a ir al menú lógico. Vamos a tomar el menú, o sea, la opción que nos permite establecer una condición lógica. En este caso, vamos a establecer que sea menor o igual. Y acá nos damos cuenta que para poder hacer este ciclo, necesitamos de otra variable, ¿ya? Que podríamos llamar una variable, por ejemplo, C, que es como un contador. Y este C lo vamos a inicializar en algún valor, por ejemplo, 1. ¿Sí? Y acá voy a hacer que mientras el valor que tenga la variable C sea menor o igual que el valor que está determinado por la cantidad, yo voy a estar repitiendo el ciclo. Si ustedes recuerdan lo que vieron en el video, para establecer un ciclo de este tipo while, se tiene que cumplir 3 condiciones. La primera condición es inicializar la variable. En este caso estoy dando al valor C, o sea, el valor 1 en la variable C. Después el paso 2 era establecer la condición, de tal forma que nosotros tenemos que saber cuando la condición es verdadera, ingreso. C vale 1. Si 1 es menor o igual a la cantidad que me ingresaron acá, yo voy a ingresar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pedir un número. Entonces, para pedir ese número, necesito guardarlo. Y ese variable lo voy a guardar en la variable num. Entonces, acá adentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer la variable num y vamos a copiar acá. Decimos que num va a ser ingrese valor. ¿Sí? Vamos a pedir que nos ingresen un valor. ¿De acuerdo? Entonces, el valor que ustedes ingresen lo guardan en num. ¿Sí? Y si recordando un poco los ciclos, paso 1, inicializa la variable, paso 2,
establecer la condición, y el paso 3 era modificar dentro del ciclo una de las variables. En este caso, podemos aumentar el C o disminuir el cant. Yo creo que lo más sencillo sería modificar el C. Entonces acá hacemos que C va a ser igual a ¿qué? Como tenemos que aumentar, tenemos que irnos a buscar el bloque a numbers y colocar acá que a la variable C la vamos a aumentar en 1. Y ahí tendríamos que el tercer paso. Con este tercer paso nos aseguramos que este ciclo va a terminar, porque si se dan cuenta, la variable C parte en 1, pero va a ir incrementando en cada iteración en 1. En algún momento esta variable C va a lograr pillar el valor de cantidad y en dicho momento va a terminar cuando lo sobrepase. Porque cuando es igual, el C es menor o igual a cantidad, como son iguales, van a entrar, porque sería una condición verdadera, y vamos a meter en 1, y ahí se va a pasar en 1, y en esa iteración siguiente se va a salir, porque C va a ser mayor en 1 que cantidad, y por lo tanto se terminaría el ciclo. Si yo le doy acá a correr hasta el momento, voy a colocar cantidad de datos 3, me va a decir ingresa valor 56, ingresa valor 34, ingresa valor 89, y terminaría. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos de acuerdo en que en este momento tenemos un ciclo que está repitiendo la cantidad de veces que yo le indico. ¿Sí? Ahora, este ejercicio nos decía que pidiéramos la cantidad y luego pidiéramos los datos y finalmente mostráramos el rango. ¿Sí? Para este caso nos definían que el rango era la diferencia entre el valor mayor ingresado y el valor menor ingresado. Entonces acá tenemos el problema que queremos buscar el mayor y el menor de un conjunto de datos. Para este caso de buscar el mayor y menor de un conjunto de datos, tenemos que aplicar el patrón de búsqueda de mayor. ¿Sí? ¿Cuál sería? Nosotros siempre que queramos buscar un mayor, para buscar un mayor o para buscar un menor, tenemos que hacer comparaciones. ¿Sí? Si yo les dijera a ustedes en este curso, ¿quién de ustedes es el mayor? Ustedes de alguna forma deberían empezar a preguntarse la edad y empezar a comparar su edad con la de sus compañeros. ¿Sí? Entonces, acá es lo mismo. Acá ustedes tendrían que crear una variable, por ejemplo, para buscar el mayor, van a crear la variable mayor, a la cual le van a dar un valor muy pequeño. Inicialmente, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos inicializando la variable mayor con un valor muy pequeño. Luego ustedes van a estar dentro del ciclo, ¿sí? Dentro del ciclo, ustedes lo que van a hacer es comparar valor con variable mayor, con mayor, y si la variable, el valor es mayor que mayor, entonces tenemos que actualizar, ya, acá, es mayor, si valor es mayor, coma, actualizar el valor de la, actualizar valor de la variable mayor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, comparar ciclo. Entonces acá, dentro del ciclo vamos a hacer acá, vamos a hablar, pedir un valor X, vamos a hacer, comparar valor X con el mayor. Si el valor X es mayor, actualizar el valor de la variable mayor con el valor X. ¿Me explico? Ese es lo que tienen que hacer para el caso del mayor. ¿Sí? En el caso del menor es exactamente lo mismo. Usted va a declarar una variable menor, pero es al revés. Es lo mismo, pero como antónimo. Entonces, si el mayor le da un valor muy pequeño, para la variable menor, va a dar un valor muy alto. Luego, dentro del ciclo, yo voy a tener que pedir un valor X, ¿sí? Porque yo estoy pidiendo mucho valor dentro del ciclo. Después voy a tener que comparar el valor X con el menor, ¿sí? Y después de comparar, tengo que ver si el valor X es menor, actualizar el valor de la variable menor con el valor X.
Ese es el algoritmo que ustedes tienen que aplicar en ambos casos, ¿sí? Entonces, fíjense, esos son los patrones que ustedes cuando quieran buscar un mayor. Entonces, acá me dicen que fuera del ciclo, acá yo tengo un ciclo, debo inicializar la variable. En este caso, vamos a establecer acá variables. Espérense. Le voy a variables, ¿cierto? Y voy a establecer acá, voy a crear la variable mayor y voy a crear la variable menor, ¿sí? Y antes del ciclo, como lo indica acá, tengo que crear las variables tengo que crear la variable, darle un valor, inicializar la variable mayor y tendría que inicializar la variable menor, ¿sí? Acá, como dice mayor, tiene que ser un valor muy alto, entonces podríamos decir duplicar y podríamos colocar acá, por ejemplo, un valor mayor, es un valor muy chico, entonces colocamos menos, ya, supongamos ese valor, ¿sí? Y acá para el menor tiene que ser un valor muy alto, por lo tanto lo que hacemos es quitarle el menor, ¿de acuerdo? Solo me corrigió a ese valor, no sé por qué razón, pero ya, es un valor muy alto, ¿no? Ahora que inicialicé las variables, estoy con esta parte, tengo esta parte ok, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta del patrón que estábamos desarrollando, tengo hecho el valor, inicialicé las variables muy alto y valor muy pequeño. Ahora lo que hay que hacer, dentro del ciclo, pedir el valor. Acá está pedido el valor, ya tengo el valor en la variable. Después tengo que comparar. Entonces, acá, ¿cómo comparábamos? Para comparar teníamos que usar las estructuras condicionales. ¿Dónde están las estructuras condicionales? En logic. Y acá tenemos. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que establecer entonces acá una condición. Y la condición que vamos a establecer acá es si el valor que está representado con la variable num, si num es mayor estricto que la variable mayor, ¿qué está pasando? Se supone que mi variable mayor es la que tiene el valor mayor. ¿Ya? Yo quiero un valor muy chico para que la primera vez que yo compare el número que me ingresaron con mi variable mayor cambie, porque cualquier número va a ser mayor que este que estoy ingresando acá. Entonces, si el número es mayor que mayor, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que modificar mayor. Y acá hacemos entonces, si eso pasa, tenemos que cambiar el valor. Me equivoqué. Sorry, tengo que... Aquí lo borramos. Y aquí botón derecho. Botón derecho, bueno. Ya. Entonces nos decían que acá el valor mayor, fíjense, si el valor es mayor, actualizar la variable mayor con el valor de x. Entonces, en mayor, ¿qué tengo que dar? Tengo que dar el valor, en este caso, de num. ¿Sí? Porque si el número que está guardado en la variable num es mayor que el valor que está guardado en la variable mayor, significa que tengo que este valor guardarlo ahora en mi variable mayor, porque eso es lo que se va a convertir en mi variable. Y tenemos que duplicar esto y lo hacemos ahora, pero al revés. Si el num es menor estricto que mi variable menor, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Menor va a ser igual a num, que es lo que estábamos describiendo acá. Con eso ya tenemos el patrón de búsqueda del mayor y búsqueda del menor implementada, ¿ya? Por lo tanto, ya podríamos perfectamente, ahí está implementado esa parte de búsqueda del mayor, ya que también está implementado. Entonces, ya podríamos, déjenme, ya podríamos acá, entonces, tomar decisiones. Fíjense, pido un número, lo aumento el contador y luego comparo si el número es mayor que mayor. Si es mayor, cambia el valor mayor. Si no, paso a comparar ahora el número con el menor. Si es menor, cambia. Como no hay nada más que hacer, vuelve, compara si la condición es verdadera. Si la condición es verdadera, vuelve a pedir otro número, aumenta el contador y luego ve si es mayor, ve si es menor. Entonces, esto, ¿cuándo va a cambiar la variable mayor? Va a cambiar siempre y cuando la variable que me ha ingresado el usuario sea mayor que el valor que tengo almacenado actualmente. Si es igual, no cambia.
Acá también. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando el valor ingresado por el usuario, el num, sea menor que lo que tengo guardado en mi variable menor. Cuando eso suceda, cambio. Esto se va a estar repitiendo. Y entonces, muchachos, cuando esto termine, nosotros tenemos que hacer un print. Y acá tenemos dos opciones. Crear una variable llamada rango, o podemos hacerlo delante del print. Si ustedes quieren hacerlo, podríamos crear una variable. Por ejemplo, acá, crear variable, le colocamos rango. Y a esta variable rango, lo que tienen que hacer ustedes es definirla. Y ustedes dicen que rango se define como la diferencia, ¿cierto?, entre la variable mayor y la variable que es la menor. ¿Sí? Entonces rango es mayor menos menor. Y acá lo que vamos a hacer ahora es print. Y en el print vamos a señalar entonces lo siguiente. Vamos a tener que ir a texto y vamos a tener que crear un texto. Y dentro de esta creación de texto vamos a colocar que queremos que nos indique lo siguiente. El rango de los datos ingresados es, y acá deberíamos colocar entonces la variable llamada rango. ¿Sí? Ojo, que esto está al final, fuera del ciclo, porque esto lo voy a hacer una vez. En cambio, esto lo voy a hacer n veces, dependiendo del valor que tenga la variable num. Ok, probemos. Vamos a hacerlo hacia el lado. No sé si voy a alcanzar. No, no lo ve, no lo va a mostrar. No voy a poder hacer así. Vamos a ver acá. Los números serían... Ya, no importa, probemos con cualquier número mejor. Vamos a hacer acá entonces a la opción run. ¿Y cuántos números vamos? La cantidad de datos lo vamos a hacer con 7 datos. Ingresen el valor 56, 34, 87, 98, 35. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, vamos a ingresar el valor 7. ¿Sí? No, hagamos el valor 8. 8. ¿Sí? De tal forma que el mayor número es 98 menos 8. Nos debiese decir que el rango es 90. ¿No? Y ahí ustedes se dan cuenta que nos está indicando que el rango de datos ingresado es 90. Se dan cuenta que quedó pegado. La razón de por qué quedó pegado ahí es porque nosotros acá no dejamos ningún espacio. Le agregamos el espacio y de esa forma ya nos va a aparecer el mensaje acá pegado. Si lo queremos probar, por ejemplo, cantidad de datos, vamos a ingresar solamente 3. Vamos a ingresar 56, 12, 78. La diferencia sería 78 menos 12, que es 66. ¿Se entendió? ¿Consultas al respecto, muchachos? ¿Alguna cosa que me quieran preguntar? ¿Alguna cosa que requieran que yo les aclare? ¿No? ¿Continuamos? Si me dicen sí o no, por algún medio, ya sea por acá o por chat. ¿Se entendió? Profe, el print, ¿cuál es la función? Que vi en los videos que casi siempre hay que colocarlo al final. El print. El Sí, print, mira, nosotros si nos recordamos un poco lo que hace la funcionalidad de estos algoritmos, es que nosotros tenemos una data de entrada, esa la vamos a colocar en este algoritmo, el algoritmo es esta secuencia de pasos que tenemos acá, y esta secuencia de pasos va a transformar esa data de entrada en una salida. Entonces el print es como para mostrar la salida, es para darle información al usuario. Por eso acá el print lo que está haciendo es mostrar, está imprimiendo este mensaje. Y el mensaje que le estoy imprimiendo es que diga el rango de los datos ingresados es, y acá le coloco la variable rango. Entonces me va a mostrar el valor que tiene almacenado la variable rango. El print es lo contrario del prompt. El prompt es para introducir mensajes al computador y que el computador tome ese dato que tú le diste, lo procese y una vez que lo procese, lo muestre en pantalla. Entonces, print es para imprimir una información, prompt es para recibir una información y almacenarla en alguna variable. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, muchachos? ¿Preguntas al respecto? ¿Se entendió? ¿Alguien quiere que le precise algo? ¿Sí? ¿No?
Entonces vamos a pasar al siguiente. A ver, aquí hay un comentario. Ok, gracias Nicolás. Gracias Claudia. Vamos entonces, vamos a tener el siguiente ejercicio. A ver, para ejercitar, lo que van a tener que hacer después en el certamen, vamos a ejercitar les voy a compartir este trinket. De un segundo. Lo vamos a guardar y se lo vamos a compartir. Rango. Lo guardamos, ¿cierto? Y se los voy a mandar por el chat. Y la idea es ahora hacer un ruteo. ¿De acuerdo? Ahí les mandé el link del archivo en Trinket, ¿cierto? Vamos ahora a proceder con un ruteo. Pero denme un segundito mientras yo creo esto en Drive para compartírselo también vía chat. ¿Alguno de ustedes voluntario? ¿No? Ya. Lo que vamos a hacer, muchachos, es lo siguiente. Voy a crear un archivo Drive para que ustedes lo hagan y yo voy a ir viendo, ¿de acuerdo? Ya, había parado la grabación por alguna razón. Ok, ahora sí estamos grabando nuevamente. Le indicaba que nosotros esta tabla la teníamos que armar en base a las variables que aparecen en este programa. Lo primero que tenemos que comenzar es siempre por la primera instrucción de arriba. Y en este caso, esta instrucción, lo primero que nos va a mostrar es este mensaje por pantalla. Ingrese cantidad de datos. Entonces nosotros debemos colocar acá, ingrese cantidad de datos, 2 puntos. Y vamos a ingresar el valor 7, que es lo que nosotros estaríamos esperando que nos ingresara. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Tenemos el valor 7. Ese valor 7 lo capturamos, lo transformamos a número y lo guardamos en la variable cantidad. ¿Qué significa que lo guardamos en la variable cantidad? Significa que la variable cant toma el valor 7. Después me dicen que el valor 1 lo guarde en la variable c. Por lo tanto, en la variable c, una fila más abajo, coloco el valor 1. ¿Por qué una fila más abajo? Porque acá tenemos que dejar en cuenta de que el tiempo va a transcurrir hacia abajo. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que lo primero que hace el programa es crear el valor de la cantidad con el valor 7 y después crea la variable c con el valor 1 para después crear la variable mayor con un valor menos un número muy grande, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y la variable menor sería entonces un valor muy grande. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Ya, eso es lo que tenemos y estamos a esta altura. Después pasamos a esta instrucción. Esta instrucción es un while. Recordemos que el while, como ustedes lo pueden ver visualmente, es todo esto lo que vamos a repetir. Todo lo que está dentro del bloque verde es lo que se repite. ¿Y cuántas veces se va a repetir? Va a depender de la condición. Mientras la condición sea verdadera, yo repito todo lo que está acá adentro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pasamos C, es 1. Es menor o igual que cant, 1 es menor o igual que 7. Esta condición es verdadera, por lo tanto ingreso. Y me va a ejecutar esta sentencia que es la opción num, donde pedimos ingrese valor. Entonces acá nos va a decir ingrese valor, 2 puntos. Y vamos a ingresar el valor 67. Ese valor 67 lo guardamos en la variable num, 67. Después el c lo aumentamos en 1. C vale 1 más 1
C va a quedar con el valor 2. Después pasamos a esta condicional. Si el num, que vale 67, es mayor, que vale menos 100.000 millones, no sé, es menor, claro, el 67 es mayor que menos 100.000 millones, no sé qué número, ya, pero es alto. El 67 es mayor que cualquier número negativo, por lo tanto va a ser verdadero. Como es verdadero, ingresamos y ahora guardamos en la variable mayor el valor de num. ¿Cuánto vale num? Vale 67. Por lo tanto, ahora en mi variable mayor guardo el valor 67. Como entré al if, y acá tengo otro if, vuelvo a evaluar acá ahora. Evalúo num, que es 67, es menor que menor, y menor es un número muy grande, positivo. Entonces, este número muy grande positivo, 67, ¿es menor que ese número grande positivo? Sí, verdadero. Por lo tanto, ahora menor ser menor. Menor también va a ser num. Entonces guardamos la variable menor, también guardamos 67. Como llegamos al fin de la instrucción verde, volvemos arriba y preguntamos ahora, C, ¿cuánto vale C? 2. ¿Es menor o igual que cantidad? 2. ¿Es menor o igual que 7? Verdadero. Y volvemos a colocar un mensaje que va a decir acá, ingrese valor. Y acá vamos a colocar 45. ¿Sí? El 45 lo grabamos en la variable num. Y luego aumentamos el C en 1. El C vale 2 más 1 va a quedar 3. Después pasamos acá, num. ¿Cuánto vale num? 45. ¿Es mayor que mayor? ¿Cuánto vale mayor? 67. 45 es mayor que 67. No, por lo tanto no hacemos nada. Pasamos al siguiente if. Num, que es 45, es menor que menor. Menor, ¿cuánto vale? 67. 45 es menor que 67. Esta condición se hace verdadera, por lo tanto ingreso y ahora guardo mi variable menor, el valor num. ¿Cuánto valdría menor ahora? Valdría 45. Ups. Sería una línea más abajo. Recuerden que tiene que ser con saltos de línea o saltos de fila. ¿De acuerdo? No puede haber más de un valor por fila. Entonces ahí estaría 45. Llegamos acá, no hay nada más, nos damos cuenta que llegamos al fin del bloque verde, por lo tanto volvemos arriba y preguntamos si la condición sigue siendo verdadera. C, que es 3, es menor o igual que 7, verdadero. Volvemos a pedir un valor, ingrese valor. ¿Sí? Y vamos a colocar 55. Ese valor 55 lo guardamos en la variable num, por lo tanto num vale 55. Después el C aumenta en 1, se valía 3, al aumentar en 1 quedan 4. Y después preguntamos, num, que es 55, es mayor que 67, que es el valor de mayor. Eso, 55 no es mayor que 67, no hay cambio. Y pasamos a este siguiente condicional. Num, que 55 es menor que menor, y menor vale 45. 55 es menor que 45, falso, no hace nada. Volvemos arriba y preguntamos, C, que es 4, ¿es menor o igual que la cantidad que es 7? Sí, es verdadero. Volvemos a ingresar y volvemos a pedir otro número. Y acá colocamos ingrese valor. Y vamos a ingresar ahora 78. ¿Ya? Por lo tanto, el num vale 78. ¿Sí? 78. Como vimos el num 78, el C va a aumentar en 1 y va a quedar en el valor 5. Y después pregunto, 78, que es el valor de num, ¿es mayor que 67? 78 es mayor que 67, correcto, por lo tanto ingresamos y transformamos el valor de mayor a num. Por tanto, ahora mayor ya no es 67, sino que es 78. Y lo que hacemos ahora, preguntamos, ¿78 es menor que menor? 78 es menor que 45, lo cual es falso. Por lo tanto, no ingresamos. Llegamos acá y volvemos arriba y preguntamos si 5 es menor o igual que cantidad, lo cual es verdadero. Por tanto, ingresamos valor e ingresamos acá, por ejemplo, 45 nuevamente. ¿Sí? Por lo tanto, num va a valer 45. ¿Sí? El C va a aumentar en 1, se transforma en 6. Y el num,
que es 45, es mayor que 78, que es el valor de mayor. Esto es falso, no hace nada. Num, que vale 45, es menor que 45, que es el valor de menor. Esto es falso, porque son iguales, no hace nada. Y pasaría otra vez y pediría otro número. Y estaríamos pidiendo acá ahora ingrese valor, ¿cierto? Ingrese valor y vamos a colocar el 81. Ese valor 81 lo vamos a guardar en la variable num. Y ahora preguntamos acá, C, o sea, al C aumenta en 1, va a quedar en 7. Y preguntamos, 81 es mayor que 78, eso es correcto, por lo tanto, ahora ingresamos y en la variable mayor guardamos el valor num, por lo tanto, mayor se transforma en 81. Y después tenemos num es menor que menor, num, que vale 81, es menor que 45, falso, entonces no hay cambio. Y volvemos arriba y preguntamos C, que vale 7, ¿7 es menor o igual que 7? Y sigue siendo verdadero porque son iguales, por lo tanto ingreso y digo ingrese valor, dos puntos, colocamos por ejemplo 12, el C aumenta en 1, al aumentar en 1 el C se transforma en 8 y preguntamos num, que vale antes de este 8 me falta una cosa, voy a colocar el 8 acá, me faltó guardar el num era 12, ¿no? Ahí, 12. Entonces pedíamos el número 12, lo guardamos en num, después se aumentaba en 1, se transformaba en 8, y ahora preguntábamos num, que vale 12, es mayor que 81, eso no es correcto, es falso, no entramos, y acá preguntamos num, que es 12, es menor que menor, y menor es 45, eso es verdadero, por lo tanto, mi variable menor va a guardar el valor de num. Entonces mi variable menor, que es la que está acá, va a guardar el valor menor, que sería 12. Volvemos acá arriba ahora, ¿sí? Volvemos acá al while, y preguntamos C, que vale 8, es menor o igual que 7, y esta condición se hace falsa, ahí terminaría el ciclo, y pasamos a esta siguiente sentencia, donde dice, rango es igual a la diferencia de mayor menos menor. ¿Cuánto vale mayor actualmente? 81. Y menor vale 12. 81 menos 12 sería el valor de rango. Y el rango sería entonces, nos daría 69. ¿Sí? Entonces el rango toma el valor de 69. Y después finalmente dice print. Y ese print se muestra por pantalla y nos va a decir el rango de los datos ingresados es 69. Con eso terminaríamos nuestro ruteo. ¿Hay alguna consulta con respecto al ejercicio que no les haya quedado claro? ¿Alguna información que quieren que les precise? ¿Consulta? ¿No hay consulta? ¿Sí? ¿No? Ya, muchachos. Vamos entonces a desarrollar el siguiente ejercicio que dice, implemente un programa en Trinket, ¿ya? Implemente un programa en Trinket que solicite el ingreso de una palabra y una letra en particular. El programa debe indicar si la letra está o no dentro de la palabra, ¿sí? Nosotros hicimos el ejercicio anterior, la semana pasada, que era el contar vocales. Entonces, ¿qué harían ustedes para ese cambio? ¿Cómo harían ustedes el ejercicio de ahora que nos está pidiendo que pidamos una letra y veamos si esa letra está dentro de la palabra? ¿Cómo lo harían? ¿Consultas, chicos? ¿Algo que señalar? Bueno, para hacer este ejercicio vamos a tener que crear un nuevo trinket en bloques y lo que vamos a hacer es lo siguiente.
¿Siguen ahí o se cayó el internet, chicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer este ejercicio que nos pedían que ingresáramos una letra, ¿de acuerdo? Ingresábamos una letra y teníamos que validar si esa letra estaba o no dentro de la palabra, ¿sí? ¿Qué están viendo actualmente ustedes, chicos? ¿Están viendo? Ahí está el trinket vacío. Eso es lo que están viendo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacerlo para recordar funciones. Vamos a hacer ahora una función, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos que nos van a pedir, nos van a pasar una letra y nos van a pasar una palabra, y en base a eso vamos a determinar si la función, si la letra está dentro de la palabra que me dieron o no. Para eso vamos a irnos acá a la parte de funciones. Vamos a hacer una función que nos retorne true si es que la función, si es que la letra está dentro de la palabra, y falso en caso contrario. Entonces, acá vamos a usar este tipo de bloque porque nos va a retornar algo, que esta es la diferencia entre una función y un procedimiento. Recordamos que las funciones nos devuelven algo, en cambio los procedimientos no nos devuelven nada. Los procedimientos fue lo que hicimos, por ejemplo, para crear rectángulos, para crear cuadrados, para crear figuras geométricas. Para eso nos servían los procedimientos, porque yo ejecutaba una secuencia de pasos para dibujar. En este caso vamos a hacer algo, y acá le vamos a dar el nombre a la función. Le vamos a hacer, por ejemplo, que sea star. La función se llama star. No, o sea, in. ¿Está o no? Ah, no, llámale buscar. La función buscar. ¿Sí? Y la función buscar, ¿qué es lo que va a tener? Le vamos a agregar parámetros. Para agregarle parámetros a una función, nosotros pinchábamos acá en esta tuerca y acá le vamos a agregar los parámetros. Le voy a agregar el primer parámetro, que es la letra. ¿Sí? Y le voy a agregar el segundo parámetro, que sería acá la palabra. Esas son las dos cosas que le vamos a pasar. Si ustedes se dan cuenta, dice wait letra palabra. La función buscar recibe una letra y una palabra, me retorna true si la letra está dentro de la palabra y falso en caso contrario. ¿Qué tenemos que hacer acá para buscar una letra dentro de la palabra? Esto es lo que tenemos que vimos el día lunes, que es que hay que recorrer un string. Recordemos que lo que vamos a ver ahora para recorrer string nos va a ayudar a nosotros también para resolver la tarea, que por cierto se entrega la próxima semana, el viernes 6. Ok, para trabajar con texto, acá fíjense, yo no tengo que pedir, como ya estoy asumiendo como parámetro, yo no tengo que pedir que me pasen la letra y la palabra. Yo asumo que ya la tengo, la letra y la palabra. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, crear una variable, ¿sí? Esa variable la voy a bajar como la x, tengo una variable x. Esa variable x la va a bajar como el número de la posición donde voy a moverme, ¿sí? ¿Me explico? Recuérdense de lo siguiente, vamos a anotar acá para que ustedes se recuerden. Cuando yo tenía una palabra, por ejemplo, vamos a colocar hoy día mi. Cuando tenía esa palabra miércoles, ¿cierto? Si yo enumero la posición, la M está en la posición 1, la I en la posición 2, la E en la posición 3, la R en la posición 4, la C en la posición 5, la O en la posición 6, la L en la posición 7, la E en la 8 y por último la S en la posición 9. ¿Sí? Si yo le saco, ya, eso es lo que estamos hablando de la posición. Entonces, para sacar acá en Trinket, para obtener una letra, yo tengo que usar acá en la operación texto, tengo que usar este bloque. Este bloque que está acá, que se llama
ya acá, uy, aquí, en el texto determinado, ¿cierto? En el texto tanto, obtener la letra tanto. Esta letra tanto la tenemos que trabajar con una variable y esa es la variable que vamos a llamar X, ¿ya? Y el texto se va a llamar palabra. Entonces ustedes podrían decir, por ejemplo, variables. En el texto palabra, obtener la letra X, ¿sí? Y esto va a sacar una letra de esa palabra y esa hay que guardarla. Entonces acá nosotros vamos a crear una variable llamada le, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a guardar en la variable le la letra de la palabra en la posición tanto. Entonces acá otra cosa importante que tenemos que hacer es darle un valor a la variable X. ¿En qué valor creen ustedes que debiéramos inicializar la variable X? En el valor 1. ¿Por qué? Porque del 1 es donde comienzan las letras en las palabras. Ok, ahora, yo tengo que ir sacando de una palabra. Aquí, al hacer esto, estoy sacando una letra en la posición X. Estoy sacando la letra en la posición 1. Pero después, si quiero sacar la I, tendría que colocar que el X valga 2. Después tendría que colocar que el X valga 3. Y así sucesivamente. Es decir, me veo en la necesidad de crear un ciclo. Y para eso nos vamos a ir nuevamente a loops. Y vamos a colocar acá el repetir mientras. Este repetir mientras ya nos dimos cuenta que tiene que establecer una condición. Mientras esa condición sea verdadera, yo voy a ingresar. Entonces, mientras la condición que yo estoy trabajando acá, mientras el X sea menor o igual que algo, menor o igual que qué cosa, y ahí tenemos que volver a text y tenemos que sacar la función largo. ¿Y es el largo de qué? El largo de la variable palabra. Entonces yo, mientras el X sea menor que el largo de la palabra, si se dan cuenta, el largo de la palabra miércoles es 9. Mientras el 1 sea menor o igual que 9, yo voy a entrar y voy a sacar una letra. Esa letra la voy a guardar en le, ¿sí? Porque la guardé el X. Y acá volvemos a retomar el concepto de ciclo que habíamos visto anteriormente, donde inicializamos la variable X en el valor 1, donde establecemos la condición y nos faltaría el paso 3, que es modificar. Entonces después, acá, dentro del ciclo, establecemos lo siguiente, la siguiente condición de que el valor de la variable X lo vamos a aumentar en 1. Entonces vamos a tener ahora, acá, X sea igual a X más 1. ¿Para qué? Para que después el X se transforme en 2, después el X se transforme en 3 y así sucesivamente. Entonces acá tenemos una función que va a recibir una letra y una palabra, va a crear una variable en valor 1, mientras el 1 sea menor o igual que el largo de la palabra, voy a sacar una letra de la palabra, le voy a sacar la letra en la posición 1 y la voy a guardar en le. Después el X va a aumentar en 1, se va a transformar en 2. 2 es menor que el largo, sí, entonces ahora como el X vale 2, voy a sacar la letra en la posición 2, la voy a guardar en le, y así sucesivamente. Nos falta la lógica de este algoritmo. La lógica de esta función es buscar. Estamos viendo si esta letra está o no está en la palabra. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Tenemos que hacer una comparación. Para eso vamos a usar el operador lógico if. Y la comparación que vamos a usar es la siguiente. Es una comparación de igualdad, donde vamos a comparar acá si la letra le es igual o no que la variable letra. Cuando los valores sean iguales, ustedes lo que van a decir acá es crear una variable, por ejemplo, van a crear una variable acá llamada resultado. Y a esa variable resultado, ustedes lo que van a hacer es darle un valor. Entonces ustedes van a decir acá que si le es igual a la letra, resultado va a ser un valor booleano, y ustedes se van acá y colocan que el resultado va a ser verdadero. Si no es, no hacen nada y continúan con la siguiente letra, sacan la letra, aumentan el contador y comparan. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a estar repitiéndose. Si yo nunca encuentro que esté igual, voy a salir del repeat
Y acá debiera hacer lo siguiente. Debiera establecer que el resultado va a ser igual a falso. ¿Sí? Acá hay que tener un poquito de cuidado, porque si le es igual a letra, el resultado va a ser true. ¿Sí? Y acá no es llegar y colocar, porque si no, esto va a terminar y va a pasar acá y va a cambiar. Así que hay que tener cuidado. Acá habría que hacer otra cosita antes. Acá habría que ver lo siguiente. Otro condicional a la salida. Y vamos a sacar un logic y vamos a ver acá. No, le sacamos la sal, discúlpenme. Vamos a hacer lo siguiente. Para este tipo de cosas vamos a estar creando la variable resultado acá arriba, que va a estar en falso. Fíjense que la generé fuera del ciclo. Yo establecí que afuera del ciclo el X vale 1 y afuera del ciclo resultado vale falso. Estoy asumiendo por defecto siempre, antes de empezar a comparar, voy a asumir de que la letra no está en la palabra. Por eso digo, resultado es falso. La letra no está en la palabra. Empiezo a recorrer el string, voy a sacar letra por letra, luego saco la letra, aumento el contador y comparo la letra que me pasaron como parámetro con la letra del string, con la letra de la palabra. Si las letras son iguales, el cambio el estado verdadero. Ahora, si esto nunca se ejecuta, si nunca son iguales, el resultado va a ser falso, porque significa que nunca la encontré, por lo tanto cambio verdadero. Por lo tanto, ustedes acá lo que tienen que hacer es retornar y van a retornar la variable resultado. ¿Y qué me estarían retornando con eso? Me estarían retornando true en caso de que en algún momento un carácter de la palabra llegue a ser igual a la letra, ahí va a retornar true, porque el resultado va a tomar el valor true. Y si nunca se ejecuta esta parte del if, el resultado siempre va a ser falso. ¿Se entendió o no se entendió nada? Ahora, esto que estoy haciendo acá, muchachos, es una función. Todavía no, para mostrarlo si funciona o no, yo podría hacer dos cosas. Podría irme acá y llegar a crear una variable, por ejemplo, acá, queremos crear una variable. Acá. Vamos a crear una variable, por ejemplo, vamos a hacer un programa, porque esta es la función. Para hacer un programa, vamos a hacer acá la variable, por ejemplo, vamos a hablar de A y B. No, vamos a colocar acá letter. Y vamos a crear acá la palabra word. Entonces vamos a hacer acá set letter. Y este va a ser igual a un prompt. Y como vamos a hacer una letra, vamos a hacer que sea texto lo que vamos a recibir. Y acá ingrese letra. 2 puntos espacio. Copiamos. Y ahora en vez de letter vamos a hacer que sea word. También tiene que ser texto. Y acá me va a decir que ingrese letra. Vamos a decir que ingrese texto. O no, ingrese palabra. ¿Sí? Ahora que tenemos la palabra, nosotros queremos ver acá, vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, está, y a la variable está le vamos a asignar el llamado a la función. El llamado a la función buscar. La función buscar dijimos que recibía dos valores, letra y palabra. Por lo tanto, lo que tengo que pasarle primero es letra y en segundo lugar tengo que pasarle la palabra. Acá es importante lo siguiente, muchachos. Acá dice, lo que yo coloque acá lo voy a guardar en letra. Lo que coloque yo aquí en Word lo voy a guardar en palabra. Si yo lo hubiese invertido, estaría diciendo lo siguiente. Lo que yo le estoy pasando acá, que es Word, lo va a guardar en letra. Lo que yo estoy pasando acá, que es una letra, lo va a guardar en palabra. Y ahí cambiaría los parámetros y tendría un resultado totalmente distinto. Por lo tanto, tienen que respetar el orden en el cual ustedes declararon los parámetros. Lo primero que yo le paso a la función es la letra. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer acá es letter. Y después, en segundo lugar, le paso la palabra. Por lo tanto, ahí paso Word. Esta función se va a ejecutar y en algún momento me va a devolver el resultado. Y ese resultado, que es un booleano, lo voy a guardar en esta. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahora acá?
tendría que hacer lo siguiente. Tendría que, variable, ¿cierto? Tendría que ingresar, hacer un print. O todavía no. Vamos a hacer un logic, porque tenemos que analizar qué me devolvió. Y para analizar lo que me devolvió tengo que comparar. ¿Y qué es lo que tengo que comparar? Tengo que comparar lo que está en la variable está. Si lo que está en la variable está es igual a true, ¿ya? ¿Qué pasa si está en la variable true? Habría que colocar acá un texto print y vamos a colocar un texto y aquí dentro colocar, bueno, a lo mejor vamos a decir, sí, bueno, así sencillo. La letra se encuentra en la palabra. Y bueno, si es que está no es igual a true, es porque no está. Entonces lo vamos a ir al else, botón derecho, duplicar, y acá lo que hacemos es la letra no se encuentra en la palabra. Ahora fíjense, si yo doy a run, ingreso la letra palabra murciélago, y me dice la letra se encuentra en la palabra. Si yo coloco acá letra U para lelepípedo, y me dice que la letra no se encuentra en la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá, ¿qué hemos hecho, muchachos? Hemos creado una función que recibe dos parámetros, una letra y una palabra, y en base a esta letra de esta palabra la recorrimos y vemos si está o no está incluida dentro de la palabra la letra. ¿Sí? Entonces acá yo pido, lo primero que se ejecuta es esto, ingrese letra, y la letra que yo ingrese, por ejemplo en este caso la U, la guardé en letter. Después ingrese la palabra, voy a colocar para el lelepípedo, y esa palabra la voy a guardar en Word. Después llamo a la función buscar, y le paso en primera instancia una letra, y en segunda instancia un string con toda la palabra. ¿Ya? Y esta función se ejecuta y me devuelve algo. ¿Ya? Lo que me devuelve acá, muchachos, lo que me devuelve lo voy a guardar en la variable está. ¿Y qué es lo que me devuelve? Me puede devolver true o me puede devolver falso, que es lo que está aclarado acá arriba. Cualquiera de estos dos casos que me devuelva la función estaría correcto. Ahora, fíjense. Yo tengo la función buscar, esta función me guardó true o false, ese valor lo guardé en está, y acá analizo. Si lo que guardé en está es verdadero, entonces significa que la letra sí se encuentra en la palabra. Y al contrario, si no está, si es igual a falso, voy a colocar que la letra no se encuentra en la palabra. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quisieran precisar al respecto? Yo no entendí la parte de arriba cuando puso el false. Eh, ¿Por qué no pudiera ir abajo y lo... ¿Por qué tiene que ir arriba antes de la función del while? Ah, déjame. ¿No entendiste esta parte, no? Acá. ¿Por qué el resultado igual a false? Sí. ¿Tiene que ir ¿Por qué arriba? no? Sí, ¿por qué no puede ir después de la columna verde? Ya, si yo lo hubiese puesto que al final el resultado igual a false, fíjate, si en Ujú. algún momento hubiese encontrado la letra, el resultado hubiese quedado en true. Se termina el while, sale, y al colocar acá resultado es igual a false, estás cambiando el valor true por un valor falso. Como esa, si yo, por ejemplo, si yo esto lo voy a colocar acá, supongamos que en algún momento una letra coincide con la letra que estoy buscando en la palabra. Eso va a hacer que esta condición sea verdadera, por lo tanto la variable del resultado va a quedar verdadero. ¿Sí? Sigo repitiendo, se terminó. Terminaste y sales acá y dice resultado igual falso. Al cambiar el resultado igual falso, cuando dice retorno resultado, me va a volver siempre falso, porque lo último que hace este programa es que el resultado se transforme en falso. Entonces, esta función, independiente de lo que esté o no esté la letra dentro de la palabra, lo que va a hacer es devolverme falso, porque está al final. Ahora, ¿por qué funciona? Usted dice, sí, profe, entonces, ¿por qué a usted le funciona para el otro caso? Te voy a explicar inmediatamente por qué funcionaría.
Ya, ¿por qué funcionaría? Porque fíjate acá arriba, yo estoy asumiendo de que el estado, de que no está arriba, antes de comenzar a buscar, digo, ya, voy a asumir que la letra no está en la palabra, por eso lo coloco fuera del ciclo. Y acá saco la palabra, ¿cierto? Con el get letter, saco la palabra, lo guardo en le, aumento la posición de la letra. Y después pregunto, si la letra que saqué es igual a la letra que me pasaron, el resultado se transforma a true. Si en algún momento yo logro encontrar una letra de la palabra, el resultado va a ser verdadero. Y fíjate que como esto se repite, en ningún otro momento de aquí en adelante el valor de la variable resultado va a cambiar. Apenas ingrese, una sola vez que ingrese, el resultado va a ser true. Y todo el resto nunca más va a volver a ser falso. Por lo tanto, es lo correcto. Porque si yo la encontré, quedé con el estado de resultado verdadero. Y nunca más lo cambio a falso. En cambio, si yo nunca entro a este if, porque nunca se produce una igualdad de una letra con una letra de la palabra, si nunca ingreso, el resultado nunca va a tomar el valor true y por lo tanto me va a retornar falso, que significa que nunca encontré la letra dentro del string. ¿Se entiende la lógica o no se entiende la lógica, estimado? Sí, 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 mejor. ¿Estamos? ¿Alguna consulta, algo más que señalar? Ya, a ver. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a borrar los datos que están acá. Y vamos acá a compartir. Dice, en la competencia de clavados, cada salto es evaluado por un panel de 7 jueces. Cada juez entrega una puntuación en una escala del 1 al 10. Para la obtención del puntaje final, el salto se debe restar la puntuación más alta para la obtención del puntaje final del salto, se debe restar la puntuación más alta y la más baja. Luego, la suma de los 5 puntajes restantes es multiplicada por 3/5 y el resultado obtenido es multiplicado por el grado de dificultad del salto. El valor obtenido en el puntaje es el puntaje total del salto. ¿De acuerdo? Entonces dice, implemente un programa en Python que pida al usuario ingresar el nombre del clavadista y luego la dificultad de su salto. Luego debe pedir los puntajes entregados por cada uno de los jueces y como salida, el programa debe mostrar por pantalla el puntaje obtenido. ¿Cómo lo harían? ¿Entienden lo que tienen que hacer? ¿Alguien me podría decir qué es lo que tienen que hacer acá? ¿Alguien entendió? ¿No entendieron? Vamos a hacerlo rápidamente. Acá se dan cuenta que este ejercicio se parece mucho a lo del rango, porque en el rango debemos buscar el mayor y el menor. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que además de pedir los 100, porque están diciendo que esta es una competencia grabado, que tienen 7 jueces, ¿ya? Y cada juez nos va a entregar una nota. ¿Ya? Vamos a tener 7 notas, pero de esas 7 notas debemos eliminar la mayor y la menor, ¿sí? Y luego de esa suma, de los 5 puntajes restantes, lo multiplicamos por 3/5, y esa suma, ese resultado, lo multiplicamos por el grado de dificultad. Entonces, ¿qué tenemos que nos están diciendo acá? Que pidamos un programa que calcule, que nos pide primero el nombre del clavadista y después el grado de dificultad del salto, y en base a eso después nos indique cuál es el puntaje obtenido. Ya. Para esto, lo primero que tenemos que hacer, entonces, variable, vamos a crear el nombre del clavadista, complejidad. ¿Ya? No, vamos a crear con sus dos, mientras vamos a decir que el nombre va a estar asociado a el siguiente. ¿Sí? Dame un segundo. Gracias, Nicolás. Ahora sí, creo. Ahora también do trinket, ¿no? Entonces, lo único que hice que hasta este momento fue crear estas dos variables, complex y nombre. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahora que pedir a la variable nombre, tenemos que irnos a text y tenemos que ir a sacar el operador prompt. Y lo que vamos a hacer acá con el operador prompt es
que nos muestre el nombre. Vamos a colocar acá nombre, dos puntos. Y después lo que vamos a hacer acá es duplicar todo esto. Y ahora en vez del nombre, vamos a colocar la complejidad. Y la complejidad ya no es un text, sino que es un number. Y vamos a colocar acá en vez de nombre el mensaje que sea complejidad salto. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo el nombre del usuario y tengo la complejidad del salto. ¿Qué debiéramos hacer ahora? Debiéramos comenzar a pedir la puntuación de los jueces. Y nosotros sabemos que esta puntuación de los jueces son 7 jueces. Por lo tanto, acá, bueno, podríamos usar este. Ya lo voy a usar este simplemente para dejar descansar un poco el while y para que se den cuenta que también pueden usar este otro tipo de cosas. Acá lo vamos a hacer 7 veces. ¿Ya? Porque son 7 jueces. ¿Y qué vamos a hacer 7 veces? Vamos a pedir que nos ingresen la nota. Entonces vamos a colocar acá nota. Entonces vamos a colocar acá que la nota va a ser igual a una variable numérica. Y vamos a colocar acá number. Ya, y para que se den cuenta, porque hasta el momento hemos usado solamente este tipo de prompt, les voy a mostrar que también está el otro prompt que permite mostrar textos un poco más complejos, que sería este. Y ustedes acá van a decir prompt, y quieren que le ingrese un number, y el mensaje que van a mostrar acá en el prompt quiere que sea un poco más complejo, por lo tanto ustedes van a subir y van a crear texto. Y en el crear texto ustedes van a colocar acá en el texto el siguiente mensaje, que va a ser algo así como nota juez espacio, y aquí vamos a agregar hay que tener un contador, ¿sí? Para que diga contador 1, contador 2, y ese contador lo vamos a usar para el juez. Entonces vamos a crear una variable llamada juez, ¿sí? Y esta variable juez la vamos a colocar acá arriba y vamos a decir que juez va a estar inicializado en el valor 1, ¿sí? Entonces juez 1, nota, ingrese nota del juez, acá dejamos espacio y acá le concatenamos la variable juez. Entonces, así, nota juez 1, nota juez 2. Y por supuesto, después de hacer eso, vamos a tener que dentro del mismo ciclo modificar ahora la variable juez con el siguiente valor. El valor va a ser juez, va a ser igual a juez más 1. Entonces después va a ser juez 2, pedimos la nota juez 2, y así, con esto que tenemos ahora, si yo lo dejo así tal cual, si yo uno estas cosas, ustedes se dan cuenta, le voy a correr nombre, por ejemplo, Pedro, complejidad 3.5, nombre no del juez 1, 56, y así. Y ahí terminaría. Se dan cuenta que ahí me pide las 7 notas. Me pide el nombre del clavadista, el complejidad del salto y después la nota. ¿Qué nos faltaría hasta el momento? Nos faltaría mostrar el puntaje. Pero ¿cómo sacábamos el puntaje? El puntaje lo obteníamos, muchachos, obteniendo el mayor y restándole a la suma el mayor y el menor. Pero ojo, hay un concepto importante acá que dice restándole a la suma. Por lo tanto, tenemos que crear otra variable llamada suma, que es donde voy a ir sumando todos los puntajes, y voy a tener una variable llamada mayor, que para sacar el mayor, y voy a tener una variable menor, que es para sacar el menor. Según lo que vimos en el ejercicio anterior de la clase de hoy, nos dimos cuenta que antes del ciclo yo debiera definir las variables, en este caso, por ejemplo, mayor, y la variable mayor tenía que definirse con un valor lo más chico posible. Por lo tanto, acá podemos hacer menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Y después la variable menor va a ser igual a un valor muy alto. Y eso le sacamos el menos y estaríamos relativamente ok. ¿Ya? Mayor es el menos tanto y menor es el positivo tanto. Otra cosa que dijimos que como queremos sumar, y acá nos vamos a recordar de los videos, en los videos decía que cada vez que quisiéramos hacer una suma acumulativa,
debíamos definir la variable suma con el elemento neutro. En este caso, el elemento neutro sería el valor 0, porque vamos a sumar. El elemento neutro de la suma es el 0. Ya. ¿Qué hacemos con todo esto? Ahora, lo siguiente. Inicializamos las variables, pedimos la nota y sumamos el juez. Y acá deberíamos hacer lo siguiente. Deberíamos establecer la suma del puntaje. Vamos a decir, suma va a ser igual a suma, que es lo que tenía anteriormente, más, acá, más en vez de 1, acá deberíamos sumar la nota. ¿Sí? Entonces acá yo voy a ir sumando los puntajes que van a ir dando cada uno de los jueces. Primero sumo el puntaje del juez 1, después cuando vuelva voy a sumar el puntaje del juez 2 y así sucesivamente. Pero si recordamos lo que vimos hoy día, que es la búsqueda del mayor y menor, nos damos cuenta que tenemos que agregar los operadores lógicos para comparar el valor con el valor mayor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir a lógico y comparar. ¿Y qué queremos comparar? Queremos comparar si la nota ingresada por el señor juez, ¿cierto? Acá, si la nota es mayor estricta que la variable mayor, ¿ya? Si eso pasa, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es definir el valor de mayor. Y mayor va a ser igual a que mayor va a ser igual entonces al valor de la nota. ¿Sí? Y esto lo duplicamos y lo pegamos acá abajo porque ahora tengo que ver si la nota es... A ver, nota... Si la nota es menor... Si la nota es menor que menor... Si la nota es menor que menor, entonces acá menor va a ser igual a nota. ¿Sí? Y acá se va a repetir. Esto se va a repetir 7 veces. Cuando se repita, voy a saber cuál es la nota mayor, voy a saber cuál es la nota menor. Y voy a tener la suma de todos los puntajes. Por lo tanto, fuera del ciclo, yo debiera de hacer lo siguiente. Yo debiera definir que con la suma va a ser igual a la suma, ¿sí? Pero la suma le tengo que restar el puntaje mayor y el menor. Entonces, acá deberá agregar otra suma. ¿Sí? A la suma le deberá restar el mayor más el valor del menor. ¿Se dan cuenta? Sumo el mayor, sumo el menor, y esos dos valores se los resto de la suma. Recordemos que la suma, acá sumo todas las notas. Por lo tanto, sumé el mayor, sumé el menor. Con esto lo que estoy haciendo es quitar de la suma el valor mayor y quitar también el valor menor. Por lo tanto, ya tengo el valor que debo multiplicar por 3/5. Entonces lo que hago ahora es definir que suma va a ser igual a que suma va a ser igual a qué? Va a ser igual a suma por, y aquí vamos a tener que agregar entonces numbers. Ya. Ahí colocaríamos 5 y acá colocaríamos 3/5. Entonces sabíamos que la suma se multiplicaba por 3/5 y finalmente vamos a colocar, creo que creé finalmente acá una variable llamada puntaje, ¿no? No. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un print. Ahora voy a colocar acá texto print, ¿cierto? Y acá voy a hacer una texto nuevamente, una publicación un poco más compleja, por lo tanto usar el operador crear texto. Y acá lo que debería colocar es un texto que va a indicar el puntaje obtenido en el salto por el clavadista. Y aquí voy a colocar el nombre, clavadista, y vamos a dejar un espacio. Por el clavadista, variables, nombre.
el puntaje obtenido por el clavadista Pedro, por ejemplo, y ahí le queremos agregar más cosas, entonces arrastramos más ítems. ¿Ya? Entonces, el puntaje obtenido por el clavadista nombre, vamos nuevamente al texto, sacamos este, copiamos acá, dejamos el espacio, es de 2 puntos, y acá debiéramos colocar una operación numérica. Y esa operación numérica va a ser igual a que a la variable suma, ¿sí? Y esta variable suma va a estar multiplicada por la complejidad del salto. Y la complejidad está de acá. ¿Se entendió? Vamos a ver, tenemos 3/5. Tenemos que hacer que el promedio sea 5. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar. Nombre, Pedro, complejidad del salto, vamos a hacer que sea 2. Nota del juez 1, vamos a colocar, a ver, si quiero que sea un 5. Dibujar 5, 2 para atrás, 3, 4. Vamos a colocar 2, 3, 4, 5. Después viene el 6, el 7 y el 8. Con eso estaríamos eliminando el 2 y el 8. 3, 4, 5, 6, 7. Pero esto ya no importa. No vamos a ver. El puntaje obtenido en el salto por el clavadista Pedro es 30. Es de 30. ¿Por qué? Tengo 2, ¿cierto? 2 y 8 se va a eliminar. Y tengo que hacer la suma. 3 más 4, 7. 7 más 5, 12. 12 más 6, 18. 18 más 7, 25. 25 dividido en 5 es 5. 5 por 3 es 15. Entonces la suma me quedó 15. Y como la complejidad era 2, 15 por 2, 30. Está correcto el algoritmo. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas? Ya. Clavadista. Ok, muchas gracias, Nicolás. Estoy grabando, se lo voy a mandar al chat y así lo bajan y damos por finalizada la clase de hoy si no hay más consultas. ¿Alguna consulta? Ya, chicos, dejamos la clase hasta hoy. Recuerden que nos queda una última clase que sería el próximo lunes. Espero que traigan más dudas para el lunes, terminar esta parte de Trinket. El lunes vamos a hacer un ruteo, vamos a hacer nuevamente ejercicios y ruteo, porque para este certamen lo más seguro que Trinket se le evalúe a través de un ruteo de algún programa. Que les vaya bien, cuídense, nos vemos. Recuérdense que de ver los videos ya están publicados en la página de aula para que los vayan revisando y lo vayan haciendo. Recuerden además que la tarea se entrega el próximo viernes 6. Saludos. Chao, profe. Estén bien. Chao, muchachos, que estén bien, cuídense.